Muchas gracias. Discúlpeme, yo, si me permite, sí que quería hacer una pequeña intervención y ver cuál es su opinión. Ha dicho que la precariedad laboral y la temporalidad va asociada a los oficios donde las mujeres son mayoritarias. Mm. Y bueno, yo tengo a colación el hecho de que actualmente la empresa, por llamarlo de alguna manera, que tiene mayor número de contratos temporales es la administración pública, Mm. que es la que en principio debe abogar y defender más, con más ahínco y con más tesón a su propio trabajador. Y sin embargo es donde, pues por cuestiones de COVID, también es cierto que tiene la temporalidad normal debido a causa de la pandemia, pero hay otra temporalidad que está enquistada en la administración durante muchos años y mayoritariamente todas esas plazas de temporalidad están ocupadas aproximadamente un 70% por mujeres. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que si no se da estabilidad a este colectivo, como ha dicho usted, que está discriminado respecto a lo que sería el sector privado, al final el mayor ERE de mujeres después de la pospandemia resulta que va a venir de la mano de la administración. Entonces eso pues es un problema que preocupa mucho. Somos un colectivo, además seríamos mujeres con una edad media de unos 45 años y probablemente pues ya condenadas un poco a exclusión social, porque pocos trabajos podríamos encontrar ya a partir de esa edad. Entonces, te llama la atención que, por un lado, la Administración es la mayor defensora de la igualdad de las mujeres, de la lucha por las mujeres, preocupadísima porque el tema COVID va a causar un importante número, o ha causado ya un importante número de despidos o de mujeres en el paro, y que, bueno, simplemente era pues dejarlo caer, ¿no? Y que va a ser la que va a hacer el mayor ERE con perjuicio para la mayoría de mujeres, que somos las que ocupamos, además, un 70% de los puestos temporales en abuso aproximadamente y los de menor categoría. Y mi pregunta final es, si ese 70% o la mayoría de los puestos estuvieran ocupados por hombres, ¿se habría llegado a esta situación de abuso tan extendida durante el tiempo, o esto es porque seguimos al final anclados en una sociedad patriarcal? Y por mucho que se diga y se diga, realmente a la hora de hacer no se hace. Pues, ¿cómo se llama, perdone? Me llamo Beatriz Violeta. Pues ha hecho una pregunta inteligentísima que tiene toda la razón de ser preguntada. Y yo además le voy a contestar con mucho gusto porque conozco bien el tema y porque verdaderamente me parece un escándalo, me parece un cáncer de la situación de las administraciones públicas que han dejado crecer esta bola de nieve a un momento ya insostenible, ¿no? Afortunadamente hay algunas proposiciones no de ley en este momento, creo que una del PNV, sobre esta cuestión en el pacto de coalición de gobierno de Unidas Podemos y del PSOE. Se lleva este tema de atender la situación de los abusados por contratación temporal en el empleo público. Y aquí el Tribunal de Justicia ha habido durante la pandemia una decisión muy importante de marzo, luego ha habido un auto para Portugal y ha habido una sentencia muy importante para Grecia, que yo creo que pueden ayudar a resolver esta cuestión, si hay voluntad política para ello, porque los datos son los que usted ha dado. Hay un 70%, hay mujeres y por tanto hay una discriminación indirecta por sexo en esta situación de temporalidad abusiva en el empleo público. Posiblemente porque la sociedad patriarcal, pero también porque se trata de servicios públicos donde las mayoritarias son mujeres, sanidad, educación y en justicia. Son los grandes focos de la temporalidad. Y entonces, muy brevemente le señalo, como usted sabe, el Tribunal de Justicia ha sido muy poco favorable hasta marzo de este año a reconocer que esa situación de abuso, pudiera resolverse considerándoles a ustedes, si usted pertenece a ese colectivo, como dándoles estabilidad. Si es contratada temporal, estabilidad, no el indefinido no fijo que creó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino estabilidad. Y si usted es una interina de la función pública o del personal estatutario de los servicios de salud, dando una situación igualmente de estabilidad. El Tribunal de Justicia ha preferido siempre una indemnización,
con la indemnización como castigo al abuso, ¿no? Porque esto significa no cumplir el artículo 5 del acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada realizado por los interlocutores europeos, que es el anexo a la Directiva 1999/70. Bueno, a partir de marzo, el Tribunal de Justicia ha dicho que si un Estado miembro no ha traspuesto correctamente la cláusula quinta de esta directiva, que es lo que ha sucedido en el empleo público en España, y no tiene medidas eficaces para evitar los abusos, medidas disuasorias eficaces para evitar los abusos, que es lo que ocurre en España, que en el sector público no laboral no hay ni siquiera una indemnización por despido improcedente, en ese caso cabe la estabilidad del personal interino, del personal inestable, del personal temporal. En el caso del auto de Portugal lo ha reiterado y en el caso de Grecia ha dicho que ni siquiera se puede oponer a esa conclusión la Constitución. Y el problema que nosotros tenemos es que para que ustedes tengan estabilidad como castigo al abuso de tanto tiempo en el empleo público, son los principios, el derecho fundamental a la igualdad del 23, no igualdad por sexo, sino el derecho a la igualdad del 23, y el principio de mérito y capacidad, al que el Tribunal Constitucional y los tribunales se han resistido. Ahora el Tribunal de Justicia dice, a mí me da igual lo que diga su Constitución, usted tiene un principio de mérito y capacidad, pero usted tiene que cumplir la directiva. Por tanto, hay una posibilidad real en este momento de lograr la estabilidad. Yo creo que no soy demasiado optimista en esto en el sector. Se necesita de una iniciativa legislativa y yo creo que podrían solventarse todos los problemas de constitucionalidad si a los que han ocupado una posición de funcionario público sin ser funcionario público, se declarara a ese personal como estable a extinguir, es decir, como una situación excepcional, pero dando la estabilidad que merece todo ese personal y ese 70% de porcentaje de mujeres que, como muy bien ha dicho Violeta, supone una discriminación indirecta por razón de sexo femenino, como yo entiendo que es la discriminación. Por tanto, yo creo que este es un buen momento para repensar este tema y para utilizar los mecanismos que existen para reparar una injusticia que viene desde hace muchos años, prácticamente desde la instalación de la democracia, y que se agravó muchísimo en la crisis del 8, porque como usted sabe mejor que yo, no hubo oferta pública de empleo, no hubo reposición, salvo la reposición de determinados trabajadores, no hubo cobertura de plazas, convocatoria de plazas y además, y concluyo por no hacer una respuesta muy larga, con el sobreañadido de que el principio de mérito y capacidad muchas veces está demostrado porque las pruebas para ser interino en determinados sectores de la administración pública exigen superar el mérito y capacidad. Por tanto, no es cierto lo que están diciendo los tribunales, que a ustedes no se les puede hacer, a las personas que están en este sector, no se les puede dar estabilidad porque no han pasado el principio de mérito y capacidad. Sí lo han superado en pruebas de interinidad o han aprobado oposiciones y se han quedado sin plazas. De manera que la situación es muy, muy variada. Lo que no puede ser es que una administración pública incumpla el principio de igualdad, mérito y capacidad y luego cargue con el incumplimiento la mujer trabajadora que está sometida a una cadena de contratos temporales que puede alcanzar 30 años hasta que se jubila, 15 años, 18 años o a un único contrato con sucesivos nombramientos, que el Tribunal de Justicia ha entendido que es una contratación sucesiva fraudulenta. Por tanto, un tema de la mayor importancia el que ha planteado y que tiene relación pues, con un comportamiento de la administración pública verdaderamente incumplidor de la directiva de la Unión Europea. Y que si eso se arregla va a suponer un gran beneficio para un buen número de mujeres. Por tanto, tiene toda la razón en lo que ha dicho. Pues muchas gracias. Gracias.